¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias. En medio de presiones de la oposición y del oficialismo, incluso a nivel de candidatos presidenciales, el presidente Gabriel Boric aceptó la renuncia del ahora exministro de Energía, Diego Pardo. Todo tras el escándalo derivado del informe preliminar de la Comisión Nacional de Energía, que detectó un error en la fórmula utilizada para calcular las tarifas eléctricas, perjudicando a millones de clientes. Una breve aparición por la moneda dio cuenta de lo que era inminente. ¿Cree que todavía el presidente mantiene la confianza en usted? Nosotros hemos estado en un diálogo permanente con el presidente. ¿Cuándo le informó? Nosotros hemos estado en un diálogo permanente con el presidente. Con esa frase, el exministro de Energía evidenció que todo estaba listo. Últimos diálogos como secretario de Estado antes de reunirse presencialmente con la máxima autoridad, quien hoy llegó a Chile tras su viaje a Roma. Situación que se dio tras el polémico informe preliminar de la Comisión Nacional de Energía, que reveló un error en la fórmula utilizada para calcular las tarifas eléctricas. Y así se confirma entonces la salida de Diego Pardo, algo que se había hecho inminente ya durante esta mañana. Y es cierto que desde el 2017 ni los ministros de Energía, ni la CNE, ni las empresas eléctricas advirtieron de este problema metodológico. Pero también es cierto que somos nosotros gobierno ahora. Y por eso el presidente de la República ha determinado establecer responsabilidades políticas. Una salida que fue complicada para Boric, quien se enteró del escándalo a través del comunicado de la Comisión Nacional de Energía y no por Pardo, lo que causó molestias en Palacio. ¿Y el presidente de la República me preguntó? Sí. Una vez se emitió el comunicado de la CNE. Gracias. ¿Asume el error? ¿Asume el error? Por acá, permiso. No tengo nada más que agregar, por favor. Digamos, las vocerías de gobierno ya se hicieron. De aquí en adelante empieza mi vida privada. Polémica en la que existieron presiones que unificaron por primera vez a los candidatos presidenciales. Alguien tiene que asumir la responsabilidad política de inmediato. Si yo fuera presidente de la República, ayer mismo le habría pedido que dejara el cargo. Inmediatamente. Al ministro de Energía, al ministro de Economía, al ministro de Hacienda. Pero la declaración de una candidata en específico fue la que llamó la atención. Pero la verdad es que en mi gobierno los ministros van a tener que asumir sus responsabilidades políticas. ¿A usted le hubiese pedido la renuncia al ministro Pardo? La verdad es que sí. Dichos que no pasaron desapercibidos en la moneda, más si había una acusación constitucional a punto de ser ingresada por parte de la oposición. No voy a decir absolutamente nada por ahora. Muchas gracias. ¿Usted está dispuesto a asumir la cartera de energía? ¿Quiere reunirse con el mandatario? Vengo a hablar con el jefe de gabinete. Otra aparición en Palacio que demostraba lo que también parecía evidente. Álvaro García asumió el liderazgo de Energía, sumándola a su actual cartera de Economía, convirtiéndose en biministro. Quiero señalar que además el presidente me encomendó solicitar la renuncia al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, cosa que ya he realizado. Marco Mancilla, ahora ex secretario ejecutivo de la CNE, tendrá por ahora un reemplazo subrogante hasta que la alta dirección pública nombre a otro encargado. Como sea, la decisión presidencial fue valorada por algunos candidatos e insuficiente para otros. La salida del ministro Pardo es una señal importante que reconoce la magnitud del problema. Lo urgente ahora es compensar a las familias afectadas y dar una solución definitiva a un tema que ha golpeado el bolsillo de los hogares chilenos. Hay que ver si hay otras personas que son responsables y que tienen que asumir su responsabilidad por este error. Y el ministro Pardo se va, y eso es reconocer parte la negligencia. En esta ocasión, efectivamente, el presidente ha tomado la decisión correcta. Salida de un ministro con la que la moneda logró frenar una acusación en pleno proceso electoral. Lo que no podrán sortear es la intervención de la Contraloría, que ya anunció un proceso de auditoría en la CNE. Bueno, conozcamos o más bien recordemos lo que ha sido la trayectoria del ahora biministro Álvaro García, quien hoy sumó su quinta vez a cargo de una cartera de gobierno en sus 35 años de trayectoria política. Vamos a partir ahí por el año 94, cuando con la llegada de Eduardo Frei a la Moneda, García asume, como vemos, el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. En 1998 se repite un panorama similar al de hoy. El economista fue designado como ministro presidente de la Comisión Nacional de Energía. Fue en agosto de ese mismo año que García dejó ambos cargos para integrarse ya al comando presidencial de Ricardo Lagos, quien tras asumir el 11 de marzo del año 2000 eligió al militante del PPD. ¿Para qué? Para estar a cargo de la SECPRES, cartera en la que estuvo por 2 años.
Tras ser embajador de Chile en Suecia y candidato a la alcaldía de Cerro Navia el año 2008, García volvió a la primera línea política este año al asumir como vocero económico de la precandidata Carolina Toá. Tras el fracaso de la exministra del Interior en esta aventura presidencial, Álvaro García se integró al gobierno del presidente Boric, asumiendo nuevamente la cartera de Economía y hoy como biministro la de Energía. Las repercusiones por el mal cálculo en las alzas de las cuentas de la luz no son solo políticas. Distintos economistas, de hecho, han advertido sobre los efectos colaterales que pudo traer este hecho, por ejemplo, en la inflación. Una situación que aseguran recién se está cuantificando mientras los consumidores exigen mayor claridad en las compensaciones. Hasta el día de hoy no hemos recibido ningún tipo de reparación con lo que perdimos, con todos los días que estuvimos en la luz ausente. ¿Cuántos días te acuerdas? Como cerca de 10 días. Los vecinos de la zona rural de Huichahui, en Padre Las Casas, aún no tienen soluciones de los dos cortes sufridos en julio y agosto de este año, que terminó con la pérdida principalmente de alimentos, y ahora se enteran de este error en el cálculo de las cuentas de la luz, dos hechos que indignan a los habitantes de ese lugar. Es para la risa, ¿qué quiere que le diga? Si ellos son los calculistas, son los profesionales, ¿qué queda para nosotros? Porque nosotros ya no es la primera vez, ha sido 3 veces con esto que hemos perdido. Ahora, ¿cómo crees tú que van a devolver eso que cobraron de más? No sabemos, no tenemos idea. Dudas que distintos expertos han tratado de resolver. Si bien a nivel nacional el descuento promedio en las cuentas sería de 2%, las variaciones dependen de la zona. En La Serena, la cuenta pasaría de poco más de 56.000 pesos a 51.696 pesos, un ahorro de más de 4.500 pesos. En Valparaíso, el descuento sería superior a los 2.400 pesos, mientras que en Temuco bajaría más de 3.000 pesos. Y estoy pagando de más que me la devuelvan. Una compensación para todos los clientes que esperemos que pudiera ser real. Una compensación que valga la pena. Esto en términos redondos son 120 millones de dólares, ya que nos los van a devolver a la ciudadanía a través de un descuento. O sea que en el fondo a partir de enero del 2026 no vamos a pagar lo que realmente vale, sino que un poquito menos, porque de esa manera en el fondo nos van a devolver el dinero que es nuestro. Compensaciones a la que las autoridades están exigiendo que sea devolución de dineros con intereses y sancionando a las empresas que pudieron saber de esta situación. Hemos venido a pedirle al SENAC que inicie un proceso de reparación para todos los clientes que se han visto afectados por este, comillas, error de metodología. Es un informe preliminar, pero si nosotros llegamos a la convicción con ese informe o con otros antecedentes de que es necesario hacer reembolsos a los consumidores o eventualmente otras reparaciones, nosotros vamos a tomar las decisiones que correspondan. Pero, ¿quién debería pagar las compensaciones? Bueno, las compensaciones las van a tener que dar quienes cobraron de más, que no fue el ministerio, sino las empresas. Un error de cálculo que no solo trajo consecuencias políticas, desde el mundo económico también han encendido las alarmas respecto al impacto que podría haber tenido en la inflación del país, considerando que la electricidad ha sido el componente que más subió en el IPC. Por lo mismo, algunos especialistas señalan que podría estar afectando, por ejemplo, el valor de la UEF o las decisiones del Banco Central. Nos hemos hecho un autogol bastante significativo. Para hacer pan yo necesito energía eléctrica. Para que una fábrica funcione necesito energía eléctrica. Por lo tanto, cuando sube la cuenta de la luz, eso impacta los precios de los otros bienes, de otros rubros de la economía. Incrementos en distintos segmentos que aseguran ni siquiera compensando los cobros mal hechos podría significar un cambio importante en la inflación. Las cosas que suben se quedan arriba y lo que podemos lograr es que dejen de subir, pero en ningún caso podríamos aspirar a que el precio de algunos bienes, como consecuencia de este reajuste que va a haber, vayan a devolverse en alguna medida. Eso yo lo veo muy complejo. Pero ojo, que esta no es la única alerta. Especialistas también advirtieron sobre la deuda que actualmente tienen los chilenos con las distribuidoras, que se podrían traducir en alzas futuras de hasta un 10% en las cuentas de la luz, una situación que se podría interponer en la baja anunciada. El proceso tarifario 2020-2024, que establecía las tarifas de distribución, no se ha aplicado. Y eso ha llevado que como sociedad adeudemos alrededor de 750 millones de dólares a las distribuidoras
Repercusiones de un caso al que la Contraloría inició una auditoría de procesos en la CNE y demás instituciones intervinientes para conocer en detalle las razones de este mal cálculo que terminó con la salida de las principales autoridades de este sector y la molestia de los ciudadanos. Último minuto. La Fuerza Aérea de Chile informó hace pocos minutos la desaparición de uno de sus helicópteros con 4 tripulantes a bordo en la región de Aysén. Se trata de una aeronave Black Hawk que forma parte de la dotación del Grupo de Aviación número 9. Esta despegó desde el aeródromo de Villa O'Higgins con destino a Campos de Hielo Sur y en este mismo lugar, en el sector Eduardo García Soto, se perdió contacto. Desde la institución activaron el servicio de búsqueda y salvamento aéreo que cuenta con equipo de rescate integrado por helicópteros, aviones y paracaidistas de la Fuerza Aérea. Carabineros de Aysén maneja información sobre un contacto que habrían realizado los equipos de búsqueda con la aeronave, pero admitiendo que la zona en la que se habría realizado el eventual aterrizaje de emergencia es de muy difícil acceso. Esperamos que la FACH confirme esta última versión en los próximos minutos. Estas son fotografías de las actividades que estaban realizando en el sector de Campo de Hielo Sur los tripulantes de esta aeronave que ahora es buscada por la FACH. Bueno, por supuesto que quedamos atentos a la evolución de esa noticia con este helicóptero desaparecido. Vamos a una información político-judicial, porque este jueves la Corte de Apelaciones de Santiago aprobó la solicitud de desafuero realizada por la Fiscalía Oriente en contra del diputado Joaquín Lavín León, investigado por fraude al fisco, tráfico de influencias, entre otros eventuales delitos. Ahora el Ministerio Público podría formalizarlo y pedir la cautelar de prisión preventiva. Después, no, eso ya no voy a hablar. Le pido que me excuse. ¿Pero está tranquilo él? Sí, por supuesto. Esperamos que se realice el día de hoy la audiencia de desafuero del diputado Lavín. Este jueves, y luego de haber sido postergada 3 veces, el Pleno de la Corte de Apelaciones realizó la audiencia de desafuero del diputado Joaquín Lavín León. Tensa espera que terminó pasado el mediodía cuando la Corte dio a conocer la decisión de aprobar el desafuero del parlamentario, a quien la Fiscalía investiga por diversos delitos. Delitos de fraude al fisco, falsificación de instrumento público, uso malicioso de instrumento público, de instrumento privado mercantil falso, delitos tributarios y tráfico de influencia. Hoy día el Pleno de la Corte de Apelaciones nos ha dado la razón en relación a la formación de causa y al desafuero del diputado Lavín por hechos que revisten la máxima gravedad de delitos de corrupción pública. Aquí nadie se ha dicho que el señor Lavín cometió algún delito. Simplemente en esta etapa consiste en que se siga investigando. ¿Por qué? Porque efectivamente es muy distinto cuando el Ministerio Público pide el estudio de desafuero con una acusación ya presentada. Esa acusación supone una investigación ya acabada, que en este caso está bastante lejos de hacer. ¿Qué diligencia viene a hacer por Joaquín Lavín? En octubre de 2024, la Fiscalía fijó su atención en el diputado Joaquín Lavín León y allanó de forma paralela su domicilio y su oficina en el Congreso. Solo señalar que aquí no se ha cometido ningún delito y esperamos que se investigue de manera rápida. 8 meses después, el Ministerio Público finalmente concretó la solicitud de desafuero, escrito en el que el ente persecutor acusa al parlamentario, entre otras cosas, de rendir ante el Congreso facturas falsas a nombre de la empresa Modo 74, con la que desarrolló un software de mensajería llamado Social Task, el que fue ofrecido a distintos candidatos que se encontraban en campaña electoral. Acusaciones desestimadas por la defensa. Se trata de un perjuicio fiscal de cerca de 112 millones de pesos aproximadamente, el cual puede ser ampliado y será ampliado de conformidad a la nueva querella del Servicio de Impuestos Internos. El resto de las facturas que suban estos cantidad exorbitante, 100 millones de pesos, el propio Servicio de Impuestos Internos, a la base de la misma información que tiene el Ministerio Público, no cuestiona ni la validez del servicio ni la idoneidad de la factura. ¿Qué le dice eso? La Fiscalía también define lo que serían ganancias ilícitas generadas por el parlamentario, ya que sostiene que de los más de 100 millones de pesos pagados a Modo 74, se habría quedado al menos con 22 en sus cuentas personales. Y tal como dio a conocer hace algunos meses, informeespecial.cl detalla la existencia de 26 depósitos en efectivo
efectivo realizados a la cuenta de Joaquín Lavín León, de origen desconocido. En 9 de ellos figura el nombre del propio diputado como depositante, otros 13 fueron depositados sin nombre. En total, más de 56 millones de pesos en efectivo que no se sabe de dónde provienen. Creo que lo importante, este es un proceso largo, el Ministerio Público se ha empeñado, ha hecho grandes esfuerzos por crear delitos en este caso, acusaciones que son absolutamente falsas, y espero que en este proceso, como les digo que es largo, finalmente quede totalmente demostrada mi inocencia. Nuevo revés judicial para el matrimonio Lavín Barriga, que esta semana sumó un nuevo antecedente revelado por CIPER, un informe reservado de Contraloría solicitado por la Fiscalía, donde se concluye que Katy Barriga habría rendido 10 millones de pesos al CERVEL como gastos de campaña correspondientes a la empresa Modo 74, pero que no pagó directamente, sino que habría transferido ese dinero a su cónyuge, quien por su parte no registraría el pago a la empresa. El informe de Contraloría da cuenta que el señor Lavín pagó más dinero a la empresa Modo 74, en un centro concreto que aquella que efectivamente obtuvo devolución por parte del Congreso. Y eso es una prueba absolutamente clara, que la afirmación que hace el Servicio de Impuesto Interno, que el señor Lavín se habría enriquecido con dinero, es absolutamente falso. Desafuero que permitiría a la Fiscalía formalizar y solicitar medidas cautelares en contra del diputado Joaquín Lavín León, pero que aún tiene una instancia de apelación en la Corte Suprema, máximo tribunal que tendrá la última palabra. Cambiemos de tema en 24 horas central. Hablemos de jefes. Tenemos por aquí algunos jefes emblemáticos. El señor Sañartu de la oficina, también conocido como señor Sañartutito. A Rafael Domínguez, de Romané, inolvidable. Y al señor Manguera, de 31 minutos. ¿A cuál de ellos se parece su jefe o jefa? La pregunta surge porque hoy, 16 de octubre, se celebró justamente el Día del Jefe, un pilar dentro de las empresas, pero con muchos desafíos en la economía de hoy particularmente. ¿Cómo sería un empleador ideal? Veamos. Aló, jefecito. Existen los jefes autoritarios. ¿Cómo que buenos días? Salúdame antes que yo la pide. Están los jefes que forman grandes lazos con sus trabajadores. No, jefe, por favor. Por favor, no lo haga. No nos deje solo, por favor. Muchas gracias. E incluso están los jefes que deben lidiar con trabajadores ansiosos. Te quiero pedir un favor. Necesito que te hagas cargo ¿de su nueva piscina olímpica temperada? Y así, como hay días del bombero, del periodista, de la enfermera o del abogado, también tenemos el Día Internacional del Jefe y se conmemoró este jueves 16 de octubre. No, jefes como enojones, así como que molestan cosas así como muy pequeñas, así como dejaste la ventana abierta y ahí eso es un problema gigante, sí, eso. Sí, he tenido jefes así. Por lo menos yo tengo mi jefe o mi líder en este caso es un muy buen líder. Nos tiene a todos súper contentos en el área, por lo menos. Es que para bien o para mal, todos tenemos jefes que recordamos. Algunos en un mal momento, de seguro, habrían querido tenerlo muy lejos. Está en República Checa, así que muchos miles de kilómetros. Sí. ¿Estarían felices de ver el jefe lejos? Seguramente, sí, seguramente. En mi caso a veces es al revés, porque como que se pierde ese contacto face to face, ¿no? Que es importante a veces para la empatía. Y pese a esos 12.000 kilómetros que los separan, Federico es de aquellos que se lleva bien con su jefe, una realidad que no pueden decir todos, ya que según una encuesta hecha por Laborum, 6 de cada 10 trabajadores dice tener una relación regular o mala con su jefatura. ¿Qué atributos cree usted que se valora de un buen jefe? El liderazgo, la empatía. Que ellos te den como el tiempo de ir a resolver ese problema. Eso encuentro que se valora mucho. El liderazgo pasa por el ejemplo. Y si el jefe se involucra en el trabajo, los trabajadores trabajan con más motivación. El desafío para los empleadores es finalmente pasar de ser un jefe tradicional a un líder de equipo. De hecho, en el sondeo de Laborum, hoy los atributos más valorados por los trabajadores se vinculan a promover el crecimiento personal y profesional, saber escuchar, entregar confianza, reconocer los logros y ser comunicativos y flexibles. Ya no basta con dirigir o supervisar. Las jefaturas deben conectar con personas diversas que piensan distinto y que muchas veces trabajan desde lugares distintos. Hoy los líderes o liderar un equipo es un desafío completamente diferente a lo que vivimos años anteriores. Es que una buena jefatura es clave para la permanencia de un trabajador en la empresa.
De hecho, esa es la principal razón por la que los empleados han pensado renunciar. Lo que refuerza la necesidad de generar cambios organizacionales que permitan transformar el rol de jefatura en verdaderos liderazgos que inspiren, motiven y acompañen el crecimiento de sus equipos. ¡Vaya, tomen sus bártulos y se van a cambiar inmediatamente! Personajes como el señor Sañartu, Mr. Burns, Rafael Domínguez y el señor Manguera celebraron su día, el Día del Jefe, un rol clave en las empresas y con múltiples desafíos en la economía de hoy. Fíjate estas imágenes porque han generado indignación entre los vecinos del exclusivo condominio Bosques de Montemar, que está en Concón. Ellos acusan que llevan años presenciando carreras ilegales por parte de grupos de osados automovilistas que realizan piques y piruetas en esta zona. Pese a que Carabineros asegura haber aumentado los patrullajes, este problema persiste. Es el sonido que perturba la tranquilidad del sector residencial de Bosques de Montemar. Bramar incesante en la comuna de Concón, día y noche, carreras clandestinas se toman el lugar. Horrible, sobre todo los fines de semana. Infernal, o sea, más que infernal. Son decenas de vehículos reunidos en calle Blanca Estela, se hacen notar arremetiendo con música a alto volumen. Piques, piruetas, ruidosos invasores de lo que solía ser un tranquilo sector residencial. Vecinos están agotados, ni pensar en dormir una siesta. En general son motos que empiezan a dar vueltas, giros, y también en la noche, a veces los fines de semana. Tú un sábado no puedes descansar mucho. Ni domingo tampoco. Y en la noche, bueno, ya ahí a él las carreras son bien entretenidas para ellos, pero para uno como residente la verdad que no. Y es todos los días, a cualquier hora, a las 4, a las 12 del día, todos los días. Entonces igual es un riesgo, porque de repente están haciendo drift y pasa un auto y no paran. Osados conductores en la puerta de los domicilios, un dolor de cabeza ya prácticamente crónico. Aseguran llevan años denunciando. Carabineros asegura también haber aumentado los patrullajes, pero increíblemente aún no existe solución. 5 años que estamos alegando y no tenemos solución. Bueno, yo vivo hace 3 años y sí, de siempre. Están ahí como empezando las carreras y se paran todos los autos juntos. Y no te dejan pasar, pues hasta que parte la carrera de ellos y ahí uno puede pasar. Este tipo de delitos ha ido a la baja gracias a las denuncias que los mismos vecinos efectúan directamente a nuestro personal policial, incluso al nivel 133. La autoridad local ha reaccionado con la presencia de patrulleros. Sin embargo, calle Blanca Estela consta de una nueva etapa que aún no ha sido habilitada. Una vez se entreguen las obras, comprometen se implementarán más medidas para evitar carreras clandestinas. Y se está trabajando en la próxima instalación de reductores de velocidad y cámaras lectoras de patente, así que una vez abierto, esto ya debería estar funcionando con todos los elementos de seguridad que estamos estableciendo en toda la comuna de Concón. Deporte tuerca que indigna a habitantes de la zona que lo único que quieren es recuperar el silencio perdido y esa paz que todo hogar debe garantizar como un espacio seguro y tranquilo para la vida familiar. Ahora. Krishna Aguilera, una joven de 19 años, lleva desaparecida casi 2 semanas. El principal sospechoso, un hombre de 45 años, está detenido a esta hora a la espera de ser formalizado el próximo domingo. María Jesús Chacov tiene más detalles a esta hora. Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Y de hecho, este hombre, Juan Beltrán, de 45 años, pasó a control de detención durante esta jornada en el Juzgado de Garantía de San Bernardo por 2 delitos. Uno por obstrucción a la justicia. La Fiscalía dice que no ha colaborado con su relato y que además tampoco coincidiría con lo que ellos tienen en la carpeta investigativa. Y además también porque golpeó a funcionarios de la Policía de Investigaciones cuando lo detuvieron durante este jueves. Hay que retroceder un poco para entender este caso. Al 4 de octubre,
esa noche Krishna Aguilera, de 19 años, se juntó con Juan Beltrán, de 45, fueron a una fiesta, a una discoteca, y es en ese momento que la familia perdió completamente el contacto con ella, no le llegaban los mensajes, no recibieron tampoco mensajes de ella de dónde estaban, y es por eso que surge su preocupación. Ellos, la familia, dicen que el culpable es justamente Juan Beltrán y que también habrían otras personas involucradas, cosa que por supuesto tiene que ser más adelante corroborada o no por parte de la Fiscalía. Lo que sí han dicho hasta el momento y también durante esta mañana es que esto no se trataría de una desaparición voluntaria, que habrían personas involucradas y que además Juan Beltrán es la persona que ha estado desde el inicio como principal sospechoso en este caso. Pasemos de inmediato a revisar lo que señaló la familia de Krishna y también la Fiscalía y la Defensoría Penal Pública en este caso. Él es un traficante de la población, que todos lo conocen, que le está acostumbrado a salir con niñas, drogarlas y meterse con ellas. Que él quede en prisión preventiva, que se haga lo que se tenga que hacer porque él es el culpable de la desaparición de mi hermana. Que de estas diligencias se han obtenido resultados que nos van encaminando a poder dar con nuestra víctima. En el transcurso de anoche y hoy se realizaron nuevas diligencias que implicaron autorización del tribunal en función del hallazgo del imputado, toda vez que él había desaparecido desde la comisión o desde la denuncia por parte de familiares de la víctima. Quiero aclarar de que él prestó declaración renunciando a su derecho a guardar silencio, dar su versión de los hechos, aún renunciando a su derecho a guardar silencio, aún haciéndolo sin un abogado defensor, ya sea de su confianza o un defensor público, lo único que está demostrando es la intención de colaborar en esta investigación. Bien, todavía quedan muchas preguntas, muchas dudas abiertas en este caso. Lo que sí es cierto es que Juan Beltrán a esta hora está detenido porque se amplió su detención durante esta jornada y por supuesto todos los detalles, también si hay más personas involucradas que no se ha descartado hasta el momento, los vamos a saber dentro de los próximos días cuando se formalice a este hombre de 45 años que estaría involucrado en el caso de Krishna Aguilera y su desaparición. Ojalá aparezca la brevedad. Muchas gracias, María Jesús. Buenas noches. Bueno, vamos a contarle de las reacciones que ha generado la emisión de la entrevista al ex agente de la DINA, José Sara. El ministro de Justicia reconfirmó que Punta Peuco se convertirá en un penal común. El Ejecutivo y la familia Prats creen que no hay un interés real en colaborar con antecedentes que puedan dar luces de información significativa en el Plan Nacional de Búsqueda. Yo no tengo nada que pedirle perdón a nadie. ¿Usted tuvo participación en el homicidio de Orlando Letelier y Ronnie Murphy? En absoluto. Me arrodillo solamente ante mi Dios Todopoderoso. Nadie me va a tener en el suelo. Que siguieron a Prat en Buenos Aires, lo amenazaron por teléfono. Angélica Prat ve, junto al equipo de 24 horas y uno de sus hijos, la entrevista exclusiva a José Sara, el ex miembro de la DINA que fue condenado a 15 años por el asesinato de su padre, el general en jefe del ejército Carlos Prat, y su esposa Sofía Cuthbert. ¿Hay honor en asesinar a una persona con su esposa al lado poniéndole una bomba debajo de un auto? Claro que no. Yo no tengo nada que pedirle perdón a nadie. Me cuesta creerle, cuando siento que ni siquiera él mismo es capaz de aceptar lo que él mismo participó. Las declaraciones del ex brigadier, que alcanzó a estar menos de 2 días en libertad, no solo tuvieron la reacción de la familia Prats, también del Ejecutivo, en medio del llamado plan de búsqueda. Es una entrevista que lamentablemente da cuenta de que esta persona todavía no tiene arrepentimiento del crimen que se cometió y que además deslegitima a nuestros tribunales de justicia. ¿Y ustedes estarían dispuestos a colaborar en ese plan de búsqueda? Creo que todas las personas están dispuestas a colaborar. Pero usted, pero primero a José Sara. Sí, cuando revisen todos los huesos que están en el médico legal. Y ojalá entreguen información verídica, que no ocurra lo que ha pasado en el pasado, que han entregado información que no es efectiva.
José Sara Holguer está en prisión preventiva en el cuartel militar de Peñalolén, luego de que se abriera un proceso en su contra por el atentado a Orlando Letelier en Washington, en específico por el asesinato de la secretaria del ex canciller, la ciudadana estadounidense Ronnie Moffitt. ¿Usted tuvo participación en el homicidio de Orlando Letelier y Ronnie Moffitt? En absoluto. Yo, tal como se lo dije antes, estábamos en un departamento de análisis. Es conveniente que el país sea testigo directo de cómo los perpetradores siguen negando hasta el día de hoy los crímenes de lesa humanidad que cometieron. Y de ahí la importancia de seguir avanzando en el Plan Nacional de Búsqueda. El ex miembro del Departamento Exterior de la DINA no otorgó ningún antecedente nuevo en la entrevista 24 horas. O sea, en 15 años preso nunca hablaron del general Prat en Punta Peuco. Es que yo lo que hicieron con el general Prat lo considero algo ignominioso. Yo no tengo nada que pedirle perdón a nadie. Justamente la sensación que me dio la entrevista. Uno tiene la sensación, no puede confirmar, pero de que hay un pacto de no entregar información. Luego de ver la entrevista, el ministro de Justicia y Derechos Humanos reafirmó que Punta Peuco será reconvertido. El complejo de Punta Peuco es un centro penitenciario que se tiene que transformar en un centro penitenciario común. Actualmente es un centro penitenciario especial que, tal como lo señaló el presidente de la República, ya se firmó el decreto para que sea un centro penitenciario común, para que no hayan ningún tipo de beneficios especiales para los criminales de lesa humanidad. Su futuro judicial se ve incierto. Deberá enfrentar un nuevo proceso judicial luego de haber cumplido 15 años por la muerte del general Carlos Prat y su esposa, el primer magnicidio cometido por la dictadura de Augusto Pinochet. Prestaba servicios para el municipio de Castro y para la Subsecretaría de Prevención del Delito en un programa de apoyo para niños y adolescentes, pero tenía una doble vida. Accediendo a información privilegiada del municipio, era parte de una red de prestamistas ilegales que operaba en varias partes del país y que fue desarticulada por la PDI de Ancud. Allanamientos simultáneos en 4 regiones. 14 detenidos vinculados a una red transnacional de préstamos ilegales, entre ellos una funcionaria pública y su pareja. Ellos tomaban lo que ellos querían y cuando querían. Una banda con contactos en el municipio de Castro y que operaba con el método de préstamos gota a gota. No pedía un cierto monto, ellos veían primero si uno tenía capacidad de pago. Un crédito de 20 días, pero si uno se atrasaba tenía un interés que le llamaban la llave. ¿Ya? Y ellos ponían el monto. Uno no sabía cuánto, si uno se atrasaba, cuánto más iban a solicitar. Según el Ministerio Público, los intereses bordeaban el 20%, pero podían llegar a duplicar lo solicitado. Ante el no pago o retrasos, recurrían a la violencia. El pago de estos créditos usureros es forzado a través derechamente de amenazas o violencia. Que yo no quería que me siguieran visitando, ya me estaba dando mucho miedo porque ella era muy agresiva, muy al choque y así como, es que no te vas a librar de nosotros. Yo le decía, pero Alejandro, y le decía, yo te he pagado todo el mes. No, es que tú no te vas a librar de nosotros. La Brigada de Criminalística de la PDI de Ancud recogió las denuncias y comenzó una investigación hace un año, logrando identificar a los integrantes de esta red criminal que tenía un método bien organizado para operar. No teníamos el dinero en efectivo, yo tuve que hacer transferencias y ellos me enviaban los RUTs. Y en este caso fue a un Alexander Montes, Yanara Díaz. Esta última, junto a su pareja, parte de la asociación criminal, según la Fiscalía. Hablamos de Yanara Díaz Yancalahuen, quien además trabajaba de manera activa en el municipio de Castro. Funcionaria a honorarios vinculada al programa Lazo. Efectivamente, la funcionaria participó de un proceso de selección que cumplió con todos los requisitos establecidos por el programa Lazos, resultante de un convenio con la Subsecretaría de Prevención del Delito. Paradójicamente, el programa subvencionado por la Subsecretaría tenía como objetivo evitar que niños y adolescentes terminen en el mundo delictual. Nadie está sobre la ley en nuestro país. Y lamentablemente hoy día vemos que habría una funcionaria del municipio que prestaba servicios ahí, que estaría involucrada en este procedimiento. La banda de prestamistas ilegales fue desarticulada por la PDI. Se incautaron más de 60 millones en distintas divisas, vehículos, cuadernos contables y teléfonos celulares.
Se procedió en las comunas de Antofagasta, Temuco, Puerto Montt, Castro y Chonchi para detener a 14 blancos investigativos. Se ha determinado que esto corresponde a una organización criminal que tiene vinculación transnacional. Se determinó que había un flujo de dinero hacia Perú, hacia Ecuador, hacia Colombia. Este jueves se fueron formalizados por los delitos de usura, asociación ilícita y lavado de activos. 1 quedó con arraigo nacional, 6 con arresto domiciliario total y 7 en prisión preventiva. Entre ellos, la exfuncionaria municipal de Castro, Yanara Díaz, quien pese a los argumentos de la defensa, fue considerada un peligro para la sociedad por facilitar cuentas bancarias, ayudar en la logística y entregar información privilegiada a su esposo, también integrante de la banda. Dentro de las acciones que ella realizaba en esta organización estaba la entrega de información a la que ella eventualmente podía tener acceso a propósito del rol público que ella desempeñaba. La Fiscalía apeló a algunas cautelares, así que los 14 quedaron a la espera de lo que resuelva la Corte de Apelaciones. Un hecho que deja en evidencia debilidades al interior del municipio y que preocupa por el nivel y magnitud de información que la funcionaria pudo haber filtrado. Bueno, tenemos una noche especial, noche de jueves, noche de estelar político, candidato, llegó tu hora. Y eso marca también que llegó la hora mía de como partir. conductor. Pero fíjate que vamos a contarles que ya está acá en el estudio, en nuestros estudios, Franco Parisi, ahí lo vemos llegando. El candidato, por supuesto, va a estar respondiendo las preguntas, entre otras las tuyas, por supuesto, y todos nuestros compañeros que vamos a hablar temáticas de seguridad, de salud, de economía, migración, bueno, todo lo que usted necesita saber, por supuesto. Así que yo me voy para allá y nos vemos en un ratito. Nos reencontramos en un rato. Franco Parisi, el candidato del Partido de la Gente, esta noche en Candidato. Llegó tu hora. Dicen que el secreto de una vida larga y saludable está en el equilibrio. En China, ese equilibrio tiene raíces milenarias. Una medicina que combina cuerpo, mente y energía. En la siguiente historia conoceremos cómo esta sabiduría ha ido ganando terreno en nuestro país e incluso ya tiene su espacio en la salud pública. Toda la información en la nota de Andrea Yávar y José Luis Tapia. Durante miles de años, el hombre ha buscado la forma de vivir más y mejor, alcanzando el equilibrio. Es en esta búsqueda que una cultura ha logrado acercarse al objetivo. La cultura china, una de las más longevas y sanas, ha compartido su conocimiento con el mundo. ¿Será su sabiduría milenaria o los secretos de una medicina tradicional que los mantiene por años en buen estado? Estas son agujas de acero quirúrgico. Con 20 años, Nicolás Escafi decidió postular una beca para aprender más de medicina china en la cuna de la sabiduría milenaria. Los hospitales donde me formé son los hospitales integrados. Trabajan para la medicina occidental con la medicina china. Ya de vuelta en Chile, Nicolás atiende a pacientes que buscan solución a distintas dolencias aplicando acupuntura, ventosas, entre otras técnicas, pero también hierbas medicinales. Estas son algunas de las hierbas más utilizadas. Por ejemplo, aquí tenemos jengibre seco, que se usa mucho para las diarreas, ¿ya? Aquí tenemos dátil, que se usa mucho para enfermedades gastrointestinales y también de salud mental. El año 2006, la acupuntura fue reconocida como profesión auxiliar de salud y el 2022 la cobertura fue integrada a FONASA. Gracias a esto, ya no solo pueden acceder a ella quienes paguen en una consulta privada. En el Hospital Sotero del Río funciona hace 10 años la unidad de medicina integrativa, que incluye dentro de sus prestaciones la medicina tradicional china. Elvira se encuentra en su tercera sesión de tratamiento. Yo siento que la cultura china y la medicina china nos da herramientas súper potentes y prácticas de aplicación. Buscan ese equilibrio que los chinos estaban diciendo hace miles de años. Luego de 45 minutos de acupuntura, ventosas y moxibustión, una terapia que aplica calor por medio de la combustión de Artemisa, Elvira está lista para volver a su casa. El dolor de espalda que tenía no lo estoy sintiendo. No sé en las próximas horas cuánto va a durar este efecto, pero en este minuto no lo siento. Todas estas medicinas son medicinas del estilo de vida. Entonces, todas aportan con herramientas que educan a los pacientes en hábitos saludables. Esa repetición de actos que en este caso nos llevarían a una vida más sana.
Pero ¿qué pasa cuando se transforma en una forma de vida? Una fuerza silenciosa y sanadora. Eso es también el Tai Chi, un arte marcial o una meditación en movimiento. Ellos son muy orgullosos de su cultura y de las artes que ellos practican. Particularmente a mí me llamó mucho la atención desde el Tai Chi Chuan, la disciplina con que ellos lo toman, es un camino de vida para ellos. En general va desarrollándose desde niños y lo pueden practicar hasta ancianos. En Chile nos recibe la Academia Chen Bing, que lleva 14 años en funcionamiento al mando de Alberto Catalán, un ingeniero que descubrió esta forma de vida a los 16 años y que con el tiempo se enamoró de la práctica. Todo lo que te enseña el movimiento lo puedes ir aplicando también en otros aspectos de la vida. Se va transformando en un compañero, se va transformando en un maestro y cada vez que tú lo practicas de alguna u otra manera empiezas a entrar en una fibra más profunda del arte. Mejorando el equilibrio y la movilidad, el Tai Chi no solo se podría considerar una de las actividades físicas más populares del mundo, con sus 250 millones de practicantes, sino que también cumple como uno de los pilares fundamentales para mantenernos sanos, el movimiento. Desde la cuna del conocimiento hasta nuestro país, la sabiduría compartida hoy nos puede ayudar a vivir más y mejor. Una violenta riña al interior de un hogar del Servicio de Protección Especializada, Exename, dejó un adolescente de 15 años apuñalado por otro joven de 17, Jan Giachetti, con los detalles en vivo. Hasta ahora, adelante, Jan. Hola Carolina, buenas noches. Sí, a esta hora están tratando los equipos médicos de poder estabilizar a este adolescente de 15 años que fue apuñalado al interior de esta casa de acogida por otra persona que se encontraba al interior, otro adolescente de 17 años con antecedentes policiales por agresiones menos graves, pero que en esta oportunidad se está investigando cuál habría sido el motivo de la discusión, en este caso para poder entender qué fue lo que ocurrió. Sin embargo, ha escalado esta noticia, sobre todo en la opinión pública, porque hay un video en donde se puede ver al agresor escapando de esa casa de acogida y son los escoltas presidenciales que están en la casa del presidente Gabriel Boric, quienes deben ayudar en la detención de este adolescente que se escapó, se encaramó en una de las dependencias de esta casa de acogida y para poder entonces escaparse del lugar es que corre y ahí es visto por los carabineros. Sin embargo, la situación está muy al pendiente respecto a la situación de salud de la víctima, en este caso un adolescente de 15 años. Me gustaría que pudiésemos escuchar cuáles fueron las declaraciones tanto de vecinos, autoridades que estuvieron presentes en el lugar. Y esto es muy repetitivo. Estas ocasiones las tías ven cuando se agreden ahí mismo, no hacen nada, consumen todo tipo de cosas y es algo complejo igual, pero fue una riña que entre los dos lleva hace mucho tiempo. Nunca tomaron las precauciones que obviamente tuvieran que haber tomado. Es una casa que no tiene las condiciones para el desarrollo de la labor preventiva y de cuidado de nuestros niñas y adolescentes, y eso es lo que hemos denunciado, además de la afectación que ha habido a vecinos y vecinas durante 2 años. Quiero ser muy categórico, son 2 años en que aquí han pasado hechos similares y aquí lo que no está funcionando lamentablemente es la política pública, los mecanismos de control frente a una institución, a una fundación que tiene a cargo esto, bajo el mecanismo, el servicio de la niñez. El agresor es un menor de 17 años, el cual al momento de los hechos se retiró del lugar, volviendo 2 horas más tarde, siendo sindicados por testigos del lugar, procediendo de forma inmediata y personal de Carabineros a su detención. Bien, una de las interrogantes que deja este caso es cómo un arma cortopunzante se encontraba al interior de esta casa de acogida. Por supuesto, nosotros seguiremos muy atentos a estas dudas y también la evolución de este caso. Jan Giachetti con la noticia del momento. Muchas gracias, buenas noches. Nos vamos a la pausa y ya seguimos con más noticias en 24 Horas Central. De regreso con las noticias, atención porque esto es insólito. Un panadero fue herido por delincuentes cuando se defendió para proteger su local de un robo.
Si bien los sujetos fueron detenidos, quedaron en libertad y regresaron a amenazarlo. Y eso no fue todo. Uno de los ladrones lo demandó por lesiones. Entonces venía, cuando escuché bulla, aparecía aquí, ya no había gente, entonces me empecé a revisar el negocio. Y me voy acercando, yo venía con el palo acá en la mano, por si acaso. Y veo y sale el tipo y me hace así. Entonces aquí yo agarré el palo y le pegué. Fue la reacción de Carlos Delgado al enfrentarse a un delincuente que intentó robarle en su panadería. Casi 8 de la mañana y las cámaras de seguridad registraban a 2 ladrones. No dudó en proteger su local. Uno de los sujetos tenía un cuchillo carnicero. Y en lo que estábamos ahí forcejeando, llegó el segundo tipo y me empezó a pegar con algo en la cabeza. En eso yo caí, me tropecé, caí y ahí arrancaron por la parte trasera. Creyeron que se saldrían con la suya, eso hasta que Carlos se topó inesperadamente con sus atacantes en el hospital. Carabineros los detuvo, pero no solo a ellos, las parejas de ambos imputados también fueron arrestadas. Familiares de uno de los detenidos fueron a la misma panadería a causar amenazas. Fueron detenidas 2 mujeres mayores de edad con antecedentes penales. A pesar de los delitos, todos quedaron libres solo con la prohibición de acercarse a la víctima, cautelar que no cumplieron. A pocas horas, uno de los sujetos y su pareja regresaron a amenazarlo a su local. Y no bastando con eso, el mismo día en la tarde fueron nuevamente víctimas del delito de daños, en donde vandalizan su vehículo familiar y desde ahí en adelante hasta el día de hoy se han ido suscitando una serie de delitos. En menos de 24 horas nuevamente eran detenidos, ahora por amenazas y daños, y una vez más quedaron en libertad. Esta vez citados para un juicio simplificado en noviembre. Fiscalía indicó que pedirá 540 días para el ladrón y 300 para su pareja. Lo más insólito es que no conformes con volver a la calle, uno de los ladrones demandó a su propia víctima por propinarle un golpe con un palo cuando se defendió del asalto. Le preguntaron qué le había pasado en el brazo. Él dijo, el Carlos me pegó. Dijo, ¿quiere demandar? O sea, ¿quiere denunciar? Sí. Un balde de agua fría, pues resulta que la justicia cuando uno espera que esté de parte de uno, no está. De todo, en vez de haber sido como protección hacia nosotros, en todo sentido, porque nosotros fuimos las víctimas, al final el delincuente fue el victimario. Críticas a la puerta giratoria a la que se suman expertos y autoridades, se pudieron pedir más medidas cautelares. Pudiendo solicitar su arresto domiciliario total. Este tipo de conductas pueden atentar respecto de la integridad física. Necesitamos que todos los componentes de los procesos judiciales que lleven a que los delincuentes cumplan en la cárcel hagan cada uno su trabajo. Esperar ahora porque me llegue la citación y defenderme. Pero ahora de una manera legal, no a golpe. Insólito caso que involucra a este padre de familia y a 2 delincuentes de Quillota. Por ahora el municipio reforzó las rondas de seguridad en la casa de Carlos, quien espera no recibir nuevamente a estos delincuentes en su panadería. 24horas.cl. Si usted está buscando trabajo, ponga mucha atención, porque por 3er año consecutivo se desarrollará la Feria Laboral INACAP CPC 2025, conocida como la feria laboral más grande de Chile. Escanee el QR en pantalla para ingresar a 24horas.cl, donde podrá buscar, conocer y postular a miles de alternativas de empleo. Nos vamos, termina esta edición de las noticias, pero nos reencontramos en instantes con una nueva edición de Candidato Llegó Tu Hora.